¿Qué le vamos a hacer? Israel no ha sido bendecida con agua. Podíamos quedarnos a llorar y lagrimear o hacer algo para solucionar el tema. Ojo, muchas personas en el mundo sufren por falta de agua. ¿Qué significa que hay crisis por falta de agua? Hay crisis cuando hay menos agua disponible para beber en una zona, agua no contaminada, que la demanda de esa agua. Según Natur, alrededor del 80% de la población mundial vive en áreas con amenazas de falta de agua. El problema es que cada vez somos más seres humanos y no llueve en proporción. Es cierto, la mayoría de la tierra está compuesta de agua, pero el 97% de esa agua es agua salada. O sea, solamente podemos beber de ese 3% restante. Hay muchos países que no tienen agua. En Sudán viven 12,3 millones de personas con falta de agua. En Venezuela 5 millones. En Cuba 1,3 millones y en Etiopía 2,7 millones. Bien, comencemos con las pésimas noticias. Durante años en Israel consumíamos mucha más agua de la que debíamos. Si vos te lavabas los dientes y dejabas la canilla abierta mientras te cepillabas, te retaban. Y si lavabas el auto con manguera, te insultaban por la calle. Cada tanto aparecía en la televisión una publicidad en donde te recordaban que Israel se está secando y que debíamos ser muy responsables en el uso de nuestra poca agua. Ante todo, necesitamos mucha agua para producir comida y para regar nuestras flores. No te rías, Israel exporta flores al mundo. Es decir, para todo tipo de agricultura. Necesitamos unos 1.200 millones de litros cúbicos de agua. Segundo, necesitamos otros 800 millones de litros cúbicos de agua para uso casero. Ya vamos por 2.000 millones. El 38% de esos 800 millones los gastamos en el inodoro. 32% cuando nos bañamos. 12% cuando lavamos los platos. El 10% en el lavarropas. 5% del agua nos la tomamos y el 3% restante los usamos en las canillas de la pileta del baño. Ya nos gastamos 2.000 millones y ahora tenemos que agregar otros 150 millones en industrias que gastan agua, 35 millones que invertimos en las reservas naturales y por último 130 millones de litros cúbicos que Israel le entrega a los palestinos y al reino hashemita de Jordania, en el marco de los acuerdos de paz que tenemos con ellos. En total necesitamos unos 2.315 millones de litros cúbicos de agua por año para que vivan bien los 9 millones de habitantes que tiene Israel. Ya explicamos en qué gastamos el agua. Veamos cómo la conseguimos. Quizás vistes imágenes de este lugar. Se llama el lago Kinneret o Mar de la Galilea, y está al norte de Israel. Durante muchos años esta fue nuestra principal fuente de agua. Funcionaba así. Desde las alturas del Golán llegaban 3 ríos, partes de los cuales se nutrían del deshielo que venía desde el norte en Siria. El 50% del agua que entraba en el Mar de la Galilea provenía del río Dan. Y 2 veces 25% venía de los 2 ríos en donde a veces podemos hacer kayaks, los ríos Hatzbani y Bañas. El agua entraba al Kinneret y parte de ella seguía de largo para el río Jordán, y de allí nutría al Mar Muerto, en donde por el calor se evaporaba y quedaba solamente sal, de allí que la gente flote. En el último siglo, el pueblo judío regresó a la tierra de Israel fundando el Estado de Israel. Una de las ideas más importantes que ejecutaron fue extraer agua del Kinneret vía acueductos para llevarla hacia el sur y así asegurar que todas las poblaciones del país tuviesen agua. Ese sistema de cañerías se llamó el Mobil Artzi y se inauguró en 1964. Dicho sea de paso, en ese 1964 los palestinos crearon una organización que tenía, entre otras misiones, destruir el Mobil Artzi. Se llamaba la OLP, o Organización para la Liberación de Palestina. Para que el agua no se escape, construyeron una presa en el sur del Kinneret, y por eso pasaba menos agua por el Jordán, y el Mar Muerto comenzó a secarse. Pero ese es otro problema. Los israelíes cada vez consumían más agua, el país se iba desarrollando y nos faltaba agua. Durante muchos años se sacaban 700 millones de litros cúbicos del agua del Kinneret. La otra fuente de reserva acuífera de Israel son los acuíferos. Imagínate que llueve en tu ciudad.
y el agua corre hacia donde puede. Bien, muchas veces se mete dentro de la tierra, en enormes agujeros que se forman debajo de la superficie. Esos agujeros se llaman acuíferos, y si tú vas con un extractor de agua, entonces puedes limpiarla y beberla. En Israel existen dos enormes acuíferos. Uno está en la costa, desde la Franja de Gaza hasta la zona de Haifa, unos 120 kilómetros, y el otro acuífero se encuentra debajo de las montañas que están en el centro del país, desde Emek Jezreel hasta la zona de Beersheba. De allí sacaba Israel el resto del agua que necesitaba. El problema es que si tú extraes demasiada agua de los acuíferos, los puedes destruir. Tomemos como ejemplo el acuífero de la costa. Hay una pared natural que separa el agua buena del acuífero del agua del mar Mediterráneo. Si extraes demasiada agua, entonces esa pared se resquebraja y el acuífero se destruye con la penetración de agua salada. En los años 90 del siglo pasado la situación era gravísima. Llegaron a Israel más de 1 millón de personas en una ola de inmigración de la ex Unión Soviética, y el país desarrollaba su agricultura de forma intensiva. Además de la campaña de concientización, el Estado sopesó comprar agua del extranjero. Se pensó en Turquía. Por suerte descartaron dicha idea. Israel adoptó una idea revolucionaria: sacarle la sal al agua utilizando un sistema conocido como ósmosis inversa. Tú lanzas con fuerza el agua de mar por un tubo y el agua pasa por unos filtros, pero la sal se queda. El término correcto sería sodio en el agua, más que sal. Para que el agua sea bebible puede tener máximo 0,05% de sodio, pero el mar Mediterráneo tiene un 3% y el mar Muerto un 30%. El trabajo iba a ser durísimo. La primera gran medida fue establecer en Israel una sola autoridad encargada de asegurar que hubiese agua. El único que tiene autoridad para administrar el agua es la empresa estatal Mekorot. Una de las medidas más espectaculares para sortear la crisis fue crear desalinizadoras masivas de agua. Hoy en Israel existen 6 desalinizadoras de agua, una en proceso. Desde el 2017 hay 5 plantas principales de desalinización de agua del mar en Israel: Ashkelon, Ashdod, Palmahim, Sorek y Hedera. La producción de agua es unos 700 millones al año, 100 millones de litros menos de todo el consumo doméstico anual. Nada mal. Te recuerdo este dato: si necesitamos 800 millones de litros para uso doméstico y se logran desalinizar 700, entonces vamos bien. El único problema con las desalinizadoras es que gastan mucha energía, pero ese es otro tema. Como tuvimos varios años de sequía, Mekorot decidió dejar de sacar agua del Kineret para que se llenen. En el 2021 la situación del mar de la Galilea había mejorado mucho, porque llovió más y porque se sacó menos agua. ¿Quién sabe? Quizás dentro de poco se pueda abrir la presa para dejar que el agua llegue al Mar Muerto. Además, Israel se hizo conocido en el mundo por inventar máquinas que toman el agua que está en el oxígeno, ¿te acordás, H2O?, para producir agua del aire. Estos inventos, como el sensacional Watergen de Israel, son buenísimos para zonas en crisis que necesitan agua de inmediato. Pero es más complicado producir tanta agua para, por ejemplo, regar. Israel debía solucionar otro gran problema: ¿cómo conseguir agua para regar? Bien, escucha bien. Toda el agua impura que se retira de los inodoros, de las piletas de lavado, de los lavarropas, en las bañaderas, se lleva a reservorios en donde se procesan y purifican. En otras palabras, cuando haces pipí en Israel, esa agua del inodoro va a parar a una purificadora. La más grande está en Rishon LeZion. El 80% del agua que gastamos en Israel se recicla y se envía al sur del país para riego agrícola. A modo de comparación, los países que siguen a Israel en purificación de agua son Singapur y España, y ellos se sitúan en el 30% del agua reciclada frente al 80% de Israel. En resumen, en Israel se purifica más agua que en ningún punto del planeta y se desaliniza agua para beber en una proporción impresionante. Siendo así, la situación está un poco mejor que en los años 90. Eso no justifica que dejes la canilla abierta, cerrala.